Y en este caso vamos a hablar de la neumonía, pero en la tercera edad. ¿Cómo afecta? ¿Qué cuidados hay que tener? Y sobre todo, como familiares, ¿de qué manera podemos ayudar a la gente que es adulta mayor? Y por eso estamos en contacto con la doctora Ana Putruele. Ella es jefa de la División de Neumonología del Hospital de Clínicas, justamente para poder aportarnos más herramientas en este sentido. Ana, buen día. Gonzalo y Amanda te saludamos. Un placer. Buenos días, un gusto para mí comunicarme con Amanda y con Gonzalo en Unife y poder transmitir algunos conocimientos, no para asustar, sino para tomar precaución, sobre todo para la gente. No asustar sería la consigna, pero sí prevención. ¿Qué es lo primero que tenemos que Sí. tener en cuenta para pensar en un verdadero cuidado de la salud para los adultos mayores en este sentido, en este momento también de cambios de temperatura muy brusco, donde quizás uno, bueno, por ahí, dependiendo la cotidianidad, los hábitos que tenga, puede tener las defensas un poco más bajas? Sí, un poco son múltiples los factores que pueden influir para que se desarrolle una neumonía. Y la prevención o las precauciones son todos los mayores de 65 años o aquellos pacientes que tienen o personas que tienen comorbilidades. Eso quiere decir enfermedades de índole respiratoria o cardiológica o cualquier otra patología que tenga que ver con la inmunidad en general y sobre todo la edad tiene mucho que ver porque con la edad la inmunidad va disminuyendo. Entonces, más que nada, tomar las medidas de cuidado generales que ya se implementaron en la época del COVID, sobre todo la gente que tose, los barbijos, el lavado cuidadoso de las manos, del cual nos hemos olvidado, y las herramientas útiles que tenemos son las vacunas. La vacuna antigripal es fundamental, sobre todo en esta época del año, y las vacunas para la neumonía, tanto para las neumonías bacterianas, el neumococo, un agente causal muy importante en adultos, en niños también, y últimamente se ha visto desde el año pasado un aumento de la frecuencia de un virus que es el sincicial respiratorio, para el cual hay una vacuna que es altamente efectiva. El año pasado hubo muchos casos de neumonía por virus sincicial respiratorio, que es un virus que trae, como bien dije, neumonía y que, bueno, sería muy importante considerar el uso de esta vacuna. Bueno, y también, Ana, hay un punto importante para repasar que es, por lo general, si hablamos de los adultos mayores, sobre todo pensando en una estación como el invierno, ¿no? Una estación muy complicada para ciertos planes en el exterior de sus hogares, ya sea para ir a ver a algún nieto, algún hijo, alguna actividad al aire libre, con el frío que eso conlleva, con las complicaciones que eso puede conllevar luego, más allá del abrigo y demás. Pero también hay otra cuestión, el hecho de tener frío dentro de los hogares, las altas temperaturas provocadas por, ya sea el hecho de encender una hornalla para calentar un ambiente, como en la cocina, obviamente con los cuidados necesarios, o los calefactores a altas temperaturas, y después capaz ese mandado que vas a hacer y ese cambio de temperatura. Ahí también hay un punto, ¿no? De saber medir y tener un punto medio con el tema de las altas temperaturas dentro de los hogares también. Y la verdad que es difícil el equilibrio, ¿no? Entre tener una temperatura muy elevada y de golpe salir al aire muy frío a esas temperaturas extremas. Entonces siempre hay que usar un término medio, lo mismo que, por ejemplo, el uso del aire acondicionado. No hay que ponerlo demasiado frío ni demasiado elevado, una temperatura, por ejemplo, del aire acondicionado de 24. Yo creo que 24 grados, si uno pone el calefactor o pone el aire en 23, 24, está bien. Salir a temperaturas muy, muy frías, acá en la Argentina no hace demasiado frío, pero hay días de temperatura extrema, hay que abrigarse, pero no abrigarse, eso de provocar una sudoración o un calor extremo. Hay que buscar un equilibrio, un término medio, porque los cambios climáticos, sobre todo en pacientes con enfermedades respiratorias previas, por ejemplo, asma, bronquitis crónica o cualquier
enfermedad que afecte el área pulmonar, predispone a una reagudización de los síntomas. Ujú. Ahora, Ana, a veces hay como una idea en los adultos mayores de, bueno, por la edad quizás no es necesario hacer actividad física, como quizás un estado de abandono, y en realidad es súper importante para tener calidad de vida, ¿no? En medida de lo que uno pueda. ¿Cuáles son esos hábitos saludables que sería bueno que todas las personas intenten al menos incorporarlos para poder cuidar el estado de su salud? Y por supuesto, medidas generales, una buena hidratación es fundamental, sobre todo en estas épocas. La deshidratación en los adultos mayores es algo prioritario. Después, el no quedarse quieto, inmovilizado totalmente, a menos que tenga una patología severa que le impida deambular, sino el caminar, el hacer algún tipo de ejercicio, aunque sea mínimo, siempre mantiene un ritmo de vida diferente, y está demostrado que sobre todo aquellos que sobreviven mucho tiempo son los que hacen algún tipo de actividad, sea mínima, sea movimientos con los brazos, con las piernas, si es posible un poco de kinesio. Eso mantiene una buena alimentación y el dormir en una forma adecuada. Un par de horas es necesario. Hay gente que duerme muchísimo y hay gente que no lo hace. Todas esas conductas hacen al bienestar general de la población adulta. Y además también hay un punto importante que siempre lo hablamos con los profesionales, que es el hecho de las consultas que ustedes tienen como profesionales. Digo, en este sentido, ¿cómo viene el caudal, el volumen que recibe usted, Ana, por ejemplo, en su consultorio respecto a las diferentes ocasiones en las cuales, bueno, se tiene que hablar de una patología como esta? Digo, ¿cómo viene hoy en día el hecho de las consultas respecto a lo que estamos hablando de la neumonía? En realidad, en esta época hay un aumento del número de consultas. Esta época y hasta más o menos agosto, septiembre, no solo por las temperaturas, sino también por las alergias ambientales que hasta la primavera pueden existir, y entonces eso puede ayudar a tener no solo neumonía, sí muchos cuadros respiratorios con tos, con expectoración, es decir, con flemas, puede haber fiebre, bronquitis. No solamente la presencia de neumonía, si bien la neumonía en adultos es muy importante porque las neumonías no son solamente dentro del hospital, sino también extrahospitalarias y requieren de tratamiento antibiótico y de medidas generales que hacen al bienestar en general. Y sobre todo hay criterios en los cuales uno debe internar un paciente con neumonía. No todas las neumonías se internan, pero en pacientes que tienen síntomas muy agudos, sí requieren de internación. Y en ese sentido, en realidad, sí. Sí, Ana, lo que vos mencionabas, ¿no? Ese bienestar, esos hábitos que uno tiene que incorporar, que importante también que es generar espacios de bienestar, porque muchas veces son personas que están jubiladas, que por ahí no han encontrado un pasatiempo, que tienen mucho tiempo libre, y ahí también a veces la mente puede jugar en contra y por ende repercutir en la salud física. Sí, todo tiene que ver con todo, ¿no? Como decían, por supuesto, el estar activo siempre es algo que produce a nivel cerebral el aumento de endorfinas, es decir, hormonas que producen bienestar general. El sociabilizar, es decir, estar con otra gente, el reunirse, el jugar, por ejemplo, a las cartas, el jugar a hacer crucigramas, el estar en movimiento hace el bienestar de la población, y sobre todo los cuidados de índole general, mantenerse activo, es decir, reunirse con amigos y todo eso. Está demostrado, ¿no?, que es diferente a aquellas personas que viven solas o que están solos todo el tiempo y que no están en movimiento. Por ejemplo, ir hasta caminar una cuadra, sí, está bien, si no hace 0 grados, caminar una cuadra y media, de acuerdo a la edad y a las posibilidades que el paciente requiere.
Ana, te agradecemos muchísimo, has sido muy amable por estos minutos para con la pantalla de Unife TV. No, al contrario, la agradecida soy yo y bueno, el tratamiento de las neumonías depende de la etiología o la causa con antibióticos y con algunas otras medidas que, bueno, el médico indicará. Muchas gracias. Por favor, a usted. Bueno, ahí teníamos la posibilidad de hablar con Ana Putruele, neumonóloga ella, para hablar un poco respecto a la neumonía y estos casos que suelen complicar mucho a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, y cuáles son las precauciones y también las acciones a llevar adelante para por lo menos prevenirlo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.